Gracias por continuar con nosotros y como habíamos anunciado tenemos aquí el catedrático, maestro, bilingüe también, uno de los dominicanos que ha hecho un aporte a República Dominicana que por generaciones en generación el país estará agradecido. Se trata del profesor Juan Valdés. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Es un placer estar aquí en vivo contigo. Maestro, yo comencé resaltándolo porque hay muy pocos jóvenes en el país que no saben que usted fue la persona que le ha abierto las posibilidades a un mundo que lo espera con un programa de inglés de inversión que usted hizo a través del Ministerio de Educación Superior y que muchos jóvenes que no tenían la posibilidad de estudiar hoy hablan perfectamente ese idioma. Así es, tú sabes que el inglés es el idioma más hablado en el mundo, es el idioma de la ciencia, de la tecnología, de los negocios. Es el idioma de la era del conocimiento y de la era digital porque el español apenas lo habla el 4% de la población del planeta. De los más de 6.000 idiomas del mundo, el más hablado en el mundo es el idioma inglés. Y el idioma inglés le abre la mente y las puertas a esta generación. En 1999, el UNESCO vaticinó que quien no supiera hablar inglés y usar una computadora sería un analfabeto funcional. Y hoy en día, desgraciadamente, el sistema escolar público dominicano, dentro de las muchas deficiencias que tiene este problema todavía, que estamos graduando ciudadanos monolingües en un mundo multilingüe. Pero esa no es la única problemática de la educación pública. Nosotros, porque soy director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores también, publicamos recientemente este estudio titulado Condiciones de finalización del año escolar 2023-2024. Y también publicamos recientemente el estudio sobre la primera semana de clases que termina hoy de este año escolar. Y los hallazgos de estos estudios realmente llaman a mucha preocupación, porque en este momento tenemos la peor crisis educativa que haya tenido la República Dominicana en este siglo, en estos 24 años que tiene este siglo. Y nosotros no entendemos por qué. ¿Y qué encontraron, maestro, en ese estudio? Bueno, primero tú tienes un tema de acceso a la escuela, el tema del déficit de más de 7.000 aulas que tenemos en este país, que deja a decenas de miles de niños sin la oportunidad de estudiar en la escuela pública y teniendo que acceder a otra educación sin poder pagarla. También tenemos el tema de que los niños que van a la escuela pública no tienen buena alimentación. Ni el desayuno ni el almuerzo escolar son buenos. También tenemos el déficit de medios y recursos para el aprendizaje. Tenemos un tema con la calidad de la infraestructura, el mobiliario, la ventilación, la iluminación de las aulas y las escuelas públicas es pésimo. Y también tenemos la ausencia de políticas socioeducativas que conecten la escuela con la comunidad, con el hogar. Cuando un niño de este país va a la escuela pública, en realidad, a lo que va es a una guardería. Porque aquí las escuelas... ¿A una guardería? Sí, aquí no tenemos escuelas públicas, aquí tenemos guarderías públicas. Cuando tú ves la jornada escolar extendida, sí, ahí llevan a un niño y lo guardan por 8 horas a hacer lo que pueda, porque no hay condiciones conducentes al aprendizaje. Por ejemplo, ese pan de agua o esa masita con un cuartillo de leche descremada sin refrigerar que le dan a los niños todos los días, sí, eso solo los enferma. Si vas al almuerzo, es peor. Entonces, este es un país cálido y tú te vas a la mayoría de las escuelas y no tienen los abanicos que necesitan a nivel de ventilación. Hasta el mobiliario donde un niño se sienta tiene un efecto en los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje. Cuando tú ves que tenemos a padres y madres haciendo fila fuera de las escuelas porque no tienen cupo, ¿qué justifica eso después de 12 años de un 4% para la educación? Peor, el año pasado el Ministerio de Educación dejó de ejecutar más de 23.000 millones de pesos. así es. 23.000 millones que le sobraron. Pero en la escuela pública no hay ni agua potable. Tú vas a las escuelas públicas y no tienen bebederos. Los niños tienen que comprar botellitas de agua, funditas de agua. Y muchos son pobres y no tienen dinero para eso. Entonces, es inaceptable
que en este momento la escuela pública tenga una crisis de ese tipo. ¿Qué es lo que explica la crisis? Sí. La gestión. Tenemos un ministro de Educación y un equipo ministerial incompetente. Lamentablemente no tienen las destrezas necesarias y quizás ni el compromiso para lograr que la educación pública mejore. Maestro, en esa investigación encontraron el problema de la sobrepoblación de las aulas también. La sobrepoblación áulica se da porque acá el 23% de la infraestructura escolar tiene que recibir al 70% de la matrícula. O sea, en lugar de tener 30 niños como máximo por aula, aquí tienen 40, 45 y 50. Y 30 no son muchos, maestro. Todavía, si es un aula estándar, como manda el Manual de Construcciones Educativas de Centros Educativos del país, que debe tener 54 metros cuadrados, no es mucho, pero la mayoría no tiene esa dimensión. No, imposible. No, y tú te vas a algo más importante. ¿Qué pasa con los niños de preescolar? Los niños que están entre 3 y 5 años. Es criminal lo que se está haciendo en este país en la escuela pública, porque a esa edad se supone que una maestra debe tener en el salón también a una docente auxiliar. Pero en este país no hay docentes auxiliares, aunque el diseño curricular lo requiere. Sí. Yo soy director de St. Lawrence International School, que es un colegio bilingüe internacional. Y todos los colegios privados o bilingües, así como el mío, en el nivel inicial, en preescolar, tienen una maestra y un asistente. Sí, correcto. Porque el diseño curricular, la norma lo requiere. En las escuelas públicas no hay. Y tú tienes 18,000 secciones de clases sin asistente. Cuando una maestra quiere ir al baño, o cuando un niño quiere ir al baño, hay que dejar a los otros 30 solos. Niños pequeñitos. O sea, aquí se pone en riesgo la vida de los niños. Y el tema de la salud mental también, maestro. Y emocional. Porque desgraciadamente aquí se está reforzando la mentalidad de pobre a los niños de la... Tú tienes 2.2 millones de niños, sí. 2.200.000 niños que van a la escuela pública todos los días a ser adoctrinados, pero adoctrinados en la pobreza, en la baja autoestima. Entonces así es imposible que un país se desarrolle. Y la pregunta es, ¿por qué? Si hay 297.000 millones en el presupuesto de educación, porque tenemos funcionarios incompetentes. Tenemos a un ministro de Educación incompetente, que no sabe hacer y sobre todo que no sabe ser. Le hemos fallado al pueblo dominicano con la educación, los gobiernos. Los gobiernos le han fallado al pueblo porque, te voy a poner un dato interesante. Aquí hace 12 años que firmamos un pacto por la educación. 2011. Y si tú tienes, por ejemplo, una comisión de seguimiento al pacto, de la cual yo soy parte, sí. La cual en este año, a mitad de año, informó que al día de hoy, el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha logrado ni siquiera una sola de las 36 metas priorizadas del pacto. Eso es un fracaso. Si tomas en cuenta que en este año tuvimos la calificación más baja de los últimos tiempos en pruebas nacionales. Los niños de este país en promedio lo que sacaron fue 57 puntos. Tomas las pruebas diagnósticas de tercero y sexto de primaria y también son un fracaso. Maestro, vi que el gobierno ha hecho mucha énfasis y hasta ha celebrado el que hemos avanzado en el estudio de PISA. PISA no es una evaluación de calidad educativa. Yo trabajé por más de 20 años con Pearson Education, que es la institución que hace las pruebas PISA. Sí. Y PISA nunca ha declarado que ella mide la calidad educativa de los países. La prueba PISA es simplemente una evaluación a un niño de 15 años, ojo, en ciencias, matemática y comprensión lectora. Pero esas 3 asignaturas son asignaturas de la era industrial. Ahora estamos en la era digital. Sí. Entonces hay otro problema. La República Dominicana en la prueba PISA quedó en el último lugar de América Latina. Entonces no sé de qué es que me están hablando de avance. Entonces el punto es que esa prueba no refleja nada que ver con calidad educativa. Mira, el hecho de que esa prueba evalúa a los niños de 15 años quizás ignora que en Alemania a los 15 años ya un niño ha terminado la escuela.
Entonces, tú estás comparando a un niño que aquí está en segundo Sí, con segundo. uno que ya terminó la escuela en Japón o en Alemania, la secundaria. Entonces, aquí lo que tenemos es una gestión del Ministerio de Educación desorientada, que no sabe lo que está haciendo, que no es eficiente. Y aquí nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores hemos propuesto un nuevo pacto por la calidad educativa. Pero no podemos firmar un nuevo pacto con el mismo grupito que tiene 30 años controlando y dirigiendo la educación dominicana, que es el mismo grupito, déjeme decirle, el pueblo mismo, dominicano. El mismo. Sí. Aquí desde el primer plan decenal de los años 90, el mismo grupito que estuvo involucrado en eso es el que hoy dirige la educación dominicana. Gobierno tras gobierno simplemente se turnan. Y los pobres siguen siendo pobres. Maestro, ahora yo estoy más preocupado por el tema de la educación en el país. Cuando el niño termina sus estudios, ¿a qué nivel intelectual sale? ¿Con qué nivel? No, querido, aquí lamentablemente si tú revisas las 7 competencias fundamentales que debe desarrollar un niño dominicano en la escuela, no logra más el 57% de las destrezas que necesita. Las pruebas nacionales te lo dicen. Esa calificación promedio de las pruebas nacionales lo que revelan es que en este país solo se alcanza el 57% del perfil de bachiller al que aspira la escolarización dominicana. Aquí se pierde el 43% de todo lo que debe aprender un niño. O sea que los niños aquí salen con un poquito más de la mitad de la capacidad que deberían tener. Es preocupante eso, maestro. Eso es muy preocupante porque luego tú tienes los ninis, ni estudian ni trabajan. Tú tienes una generación de bachilleres que no tiene oportunidad en la vida. Por eso aquí los ricos son siempre los mismos ricos y los pobres los mismos pobres. Por eso es que yo creo que el pueblo dominicano ya debe exigir una educación de calidad. Ya logramos el 4% para la educación, pero ese 4% lleva 12 años siendo asaltado por el mismo grupito. Maestro, ¿y los profesores? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los profesores Siempre en todos los años piden aumento. No, eso es falso. Y hay otros maestros también que no están en la capacidad. Hay muchachos que tienen más acceso a la información ahora en la era digital que algunos profesores. Te pido disculpas porque difiero de tu opinión. Lo primero que has dicho, los maestros no piden aumento todos los años. Sí. No hay evidencia de eso. Lo que sucede es que aquí hay una desinformación enorme Pero la ADP está solicitando ahora, solicitó un 20% y quedaron un 10%. No, pero eso era un acuerdo del año 2021. Qué bueno que tú lo mencionas. Sí. Eso fue producto de un acuerdo del año 2021 que se reafirmó en 2022 y no se hizo ni en 2023 y finalmente tuvieron que hacerlo. Vamos a estar claros. O sea, y por otro lado, la ADP no está exigiendo simplemente cuando lo hace protestando más aumentos o algo así. La ADP por lo que protesta y por lo que reclama es por la calidad de educación, por mejor alimentación para los niños, por mejores libros de texto, por mejores aulas, Sí. por mejores ambientes de aprendizaje. Y por mejores maestros también, no Claro, velan ellos. pues déjame aclararte algo. Aquí es la ADP la que ahora está exigiendo que se evalúe a los maestros. Nosotros, yo como director del Observatorio Educativo de la ADP, Sí. llevo 2 años en la comisión para evaluar a los profesores y al día de hoy ha sido imposible porque la actual gestión del Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad ni la competencia para lograrlo. Y te voy a aclarar otra cosa que es bueno que lo sepa el pueblo dominicano, que no lo sabe. Aquí la última vez que se evaluó a los profesores de escuelas públicas fue en 2018. Y en esa evaluación se reveló que los docentes de escuelas públicas, el 62% de estos son buenos, muy buenos y excelentes. En 2018. Sí, vamos a aclarárselo al pueblo otra vez. Este país tiene los mejores docentes de la región. Maestro. Y le voy a aclarar otra cosa. Maestro, los mejores docentes. Sí, bueno, yo soy un investigador científico. Yo sé que sí, sí. Y yo creo en la investigación científica. ¿Qué dice la última evaluación que se hizo en este país a los docentes? Que el 62% de estos es bueno, muy bueno y excelente. Y te voy a dar otro dato que poca gente quizás domina. Señores, los mejores docentes de este país se fueron para las escuelas públicas. Yo soy director de un colegio privado y yo te puedo decir que los colegios privados tenemos un serio problema porque desde que hay un concurso de oposición docente en el ministerio, todo el mundo se va para el sector público. Otra cosa que le quiero aclarar al pueblo, el niño no aprende por la instrucción del maestro. Eso es falso. El currículo dominicano se sustenta
en lo que se conoce como el constructivismo social. A lo que apuesta la escuela dominicana es a la construcción social del aprendizaje, no a la instrucción, a la transmisión individual de conocimientos. Científicamente está demostrado que los niños no aprenden por lo que un maestro dice o hace. Es al revés. El niño aprende a través de la creación de situaciones significativas de aprendizaje. Y para que haya una experiencia significativa de aprendizaje, los niños tienen que estar bien alimentados, tienen que tener buenas aulas, tienen que tener buenos libros, tienen que tener buenos medios y recursos para el aprendizaje. El ministerio y el gobierno dominicano tienen que tener buenas políticas socioeducativas que se den cuenta que el niño de escuela pública viene de familias monoparentales y que esas familias monoparentales requieren atención especial, que requieren trabajadores sociales, que requieren más apoyo emocional y psicológico, que requieren un ambiente conducente al aprendizaje, y nada de eso le corresponde al maestro. Aquí tenemos excelentes maestros. Lo que tenemos desgraciadamente también es pésimos funcionarios dirigiendo el Ministerio de Educación, porque tienen los recursos económicos, tienen los recursos humanos, tienen las normas y las leyes y no son capaces de llevarlas a cabo adecuadamente para que los niños dominicanos tengan una mejor educación. Maestro, ¿cuál es su opinión al que hacen un llamado a los padres o algunos de que no se cambie todos los años el texto escolar? No deben cambiarse todos los años los textos escolares, eso es un gran error y eso no tiene justificación. Porque siempre se viene cambiando, aunque eso, por ejemplo, en lengua española, lo único que debería agregarse un folleto con la actualización del premio de poeta, es lo que yo entiendo. No, lo que pasa, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, los libros no tienen que cambiarse todos los años, porque yo soy un director de colegio privado y yo no cambio los libros todos los años, porque también me extraña de dónde sale eso. Y a los padres les quiero aclarar un negocio. A los padres de colegios privados, los colegios no hacen libros. También. Los colegios no deciden cuáles son los libros. Los libros los hace y los decide el Estado dominicano y las instituciones encargadas de eso. La educación sexual, maestro, en la escuela pública. Es un gran error de los grupos conservadores y religiosos de este país oponerse a la enseñanza de educación sexual formal en la escuela. El Papa Francisco, a mis queridos amigos religiosos, fue el Papa Francisco el que dijo que los niños del mundo deben recibir educación sexual formal. ¿De dónde le ha salido aquí a los religiosos dominicanos decir lo contrario? Están contradiciendo al Papa, por favor. Vamos a educarnos. Además, usted no puede educar en la ignorancia. No es apostando a que el niño no va a saber lo que son los genitales, que el niño va a dejar de saberlo. Sobre todo porque no veo en esos grupos ninguna campaña para combatir el sexismo que hay en las redes sociales, ni que hay en los medios de comunicación. Entonces, ¿quieren combatirlo en la escuela? No. A los amigos que se oponen al tema de la sexualidad, de la enseñanza de educación sexual, yo les exhorto a que mejor pongan todas sus energías en combatir precisamente la pornografía, el sexismo en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero no apostar a la ignorancia. Porque lo que ustedes creen que no se va a enseñar en la escuela, los niños lo ven en el barrio y sin filtro. Porque en la escuela por lo menos se enseña con filtro y con método. Por lo menos. Maestro, el tema de la enseñanza de otro idioma es un debate que siempre se ha mantenido en la escuela pública. La escuela pública dominicana es un fracaso en la enseñanza de una segunda lengua. De hecho, en este país es uno de los pocos en los cuales se aspira a la enseñanza de dos lenguas extranjeras en el mismo nivel de escolaridad. El Ministerio de Educación ha fracasado en la enseñanza de inglés como lengua extranjera y también de francés. Porque cada vez que hemos tenido un programa efectivo, la corrupción gubernamental se encarga de destruirlo y de acabarlo. Aquí, desgraciadamente, lo que impide que los niños aprendan inglés en la escuela es simple y llanamente corrupción. Los grupos de intereses de este país se roban toda esa necesidad, ese amor que tienen los niños por aprender una segunda lengua, simplemente para beneficiar a unos grupitos. En la gestión de Andrés Navarro en educación se planteó el tema de que se implementara en las escuelas públicas en la frontera impartir el creol. ¿Qué usted piensa sobre esto? Eso es adecuado, yo no lo veo mal, porque es que esos niños que están en esa zona, el lenguaje es un medio de comunicación. Tú no puedes apostar a la ignorancia. Yo mismo, que empecé a estudiar mandarín chino, lo hice porque estaba rodeado en un momento de personas que hablaban chino y yo no entendía nada. Entonces tú estás en la frontera rodeado de haitianos
Entonces tú no quieres que los niños aprendan creol. ¿Qué daño les haría? Yo pregunto. ¿Le haría algún daño? No. Eso es más educación. Tú aprendes francés, creol, mandarín, inglés. Eso es educación y no veo el problema con eso. Maestro, esta cantidad de niños, de hijos de padres indocumentados, ¿también está afectando a la educación? Mira, yo quiero aclararles algo. Aquí se dijo que en 21 escuelas públicas había más niños haitianos que dominicanos. Sí. Y nosotros en el Observatorio Educativo fuimos escuela por escuela. Tenemos la lista. Y cuando vamos a la escuela resulta que era falso. ¿Era que falso? Todas esas escuelas eran nocturnas. Son escuelas nocturnas y son escuelas de adultos. Y son escuelas de primaria. ¿Por qué hay más haitianos adultos en esas escuelas? Porque el 99% de los dominicanos ya hizo la primaria y no van a esas escuelas nocturnas a aprender a leer y escribir. Claro que hay más haitianos, pero en esas escuelas no hay déficit de cupo, no hay déficit de aulas porque hay muy poca gente en la tanda nocturna. Ahí manipularon al pueblo diciéndole, tenemos 21 escuelas con más haitianos que dominicanos, pero son escuelas de adultos. ¿Y por qué hay más haitianos? Porque ya los dominicanos saben leer y escribir. Sí. Eso es educación primaria. El 92% de la matrícula escolar es dominicana. Entonces no me pueden decir que los haitianos le están quitando el cupo al dominicano si el 92% de los niños son dominicanos. O sea, es que son cosas que a la gente le engañan. Aquí se dicen muchas mentiras, pueblo dominicano. Por eso nosotros creemos en esto. Miren, investigación científica, condiciones de finalización del año escolar, condiciones de inicio del año escolar, estado de la educación dominicana. La educación es una ciencia y como ciencia hay que investigarla. Y yo exhorto al pueblo dominicano una vez más a que se unan ahora, ya que tenemos un 4%, nuestra próxima gran protesta, nuestra próxima gran industria, nuestro próximo gran propósito debe ser reclamar educación de calidad. Tenemos el dinero, tenemos los docentes, tenemos las leyes. ¿Qué nos faltan? Mejores líderes educativos. El tema de la tecnología en la escuela pública, maestro. Es un desastre porque aunque aquí se dieron equipos, Sí, equipos. hace 4 o 5 años, al día de hoy, más del 80% de los niños de las escuelas públicas ya no tienen equipos funcionales. Las laptops, las tabletas que le dieron ya no funcionan, ya no sirven. Y aunque te dicen que hay internet en la escuela pública, a los niños no lo dejan llevar los celulares. Entonces no pueden usar el internet. Y el internet no está en las aulas, ni tienen los equipos para usarlo. Son medias verdades que son el peor tipo de mentira. Maestro, ¿y cómo vamos a resolver entonces? Ya usted ha presentado parte de los problemas que tiene la educación dominicana en las escuelas públicas en el país. ¿Cuál es la solución? Nuevos líderes en el Ministerio de Educación. Tenemos un equipo incompetente. Es que eso lo politiza, maestro. Ahí... No deben politizarlo. Mira un problema que tenemos. Quienes hoy dirigen el Ministerio de Educación no son especialistas en educación escolar, sino en educación universitaria. Sí. El ministro es un rector universitario. 3 de sus viceministros son vicerrectores y hasta rectores universitarios, algunos. Es gente que no domina la realidad escolar pública y que tenía más de 15 años fuera del mundo escolar. Hay 3 de ellos que nunca han trabajado en educación escolar pública. No saben de educación escolar pública. Lo que están es inventando con el destino de más de 2 millones de niños y con el derecho a la educación que tiene el pueblo dominicano. Aquí hace falta un liderazgo experto en escolarización y en educación pública, ahí en el Ministerio de Educación. Y nosotros exigimos al gobierno dominicano autoridades competentes, que no estén ahí por una coyuntura política o como está el grupo que está ahí ahora, que es simplemente representando los intereses de grupos específicos de interés de este país. Que nosotros no tenemos que tolerar eso. Esto es una democracia, esto no es una dictadura. Aquí se supone que los gobiernos están para hacer lo que reclama el pueblo, la decisión de la mayoría, no del grupito que mantiene al ministro Ángel Hernández ahí y a su equipo. Que aquí nosotros, los que tenemos más de 30 años en educación pública, conocemos y sabemos quiénes son todos. Claro. Entonces, los niños de este país se merecen una mejor educación. Aquí no puede ser que el bienestar de un grupito que quiera enquistarse en el Ministerio de Educación arruine la vida de más de 2 millones de niños. ¿Y por qué tenemos los dominicanos que tolerar eso? Yo insisto, esta es una democracia representativa y eso quiere decir que el Estado
está para representar a la mayoría. Y la mayoría de este país exige un cambio en el Ministerio de Educación. Maestro, cuando yo anuncié su participación aquí, alguien me dijo, Kelvin, pregúntale al maestro si está de acuerdo que se eliminen las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales nunca deben ser eliminadas. ¿Por qué? Porque las pruebas nacionales son una herramienta de rendición de cuentas. ¿Por qué hoy sabemos que la educación está tan mala? Porque sabemos que la calificación promedio de los niños fue 57 puntos. Las pruebas nacionales son lo que evalúa si los niños de este país, después de 16 años de escolarización, tienen las competencias a las que aspira el pueblo dominicano. Las pruebas son simplemente una evaluación. El problema no está en la prueba, el problema está en la escuela y en el Ministerio de Educación. Maestro, en mi tiempo los maestros ayudaban a uno en las pruebas nacionales. Todavía eso sigue existiendo. No, los maestros están llamados a ayudar a los niños día a día. Sí, pero las pruebas nacionales también, maestro. Allá, mire, esto sí, porque ellos también no querían quedar mal. No deben ser. Es que con las pruebas nacionales quien queda mal no es el maestro. No. Quien queda mal es el sistema educativo, porque insisto, le exhorto a todo el pueblo dominicano a que lea el artículo 59 de la Ley General de Educación. En ese artículo se expresan 13 factores determinantes de la calidad educativa. De esos 13 factores, solo 3 son responsabilidad del maestro. Eso nos dice que el 70% de los factores ligados a la calidad de la educación dependen de las autoridades, de la familia y de toda la sociedad. Los niños no aprenden en la escuela, los niños aprenden en todos lados, día a día. Aquí lo que hace falta son autoridades expertas que puedan conjugar la vida en la escuela con la vida en la sociedad, en la familia, en la calle, en el parque. Eso es lo que dice el diseño curricular dominicano. Maestro, ¿y la prueba de que bueno, los maestros en un momento se estaba denunciando que se estaban vendiendo los resultados o las respuestas del examen que toman los maestros para acceder? No, los concursos de oposición docente es falso. Aquí hemos tenido un fracaso generalizado. ¿Con eso? Con el concurso de oposición docente. Ay, Dios mío. Mira, aquí... Maestro, pues está colapsado aquí, educación colapsó, maestro. Pero es que educación está en su peor crisis. Problema que usted me ha presentado aquí. Porque colapsó. Yo lo que tengo es evidencia. Perdónenme, yo no puedo apostar a la ignorancia. Yo lo que hago es investigación científica. La educación es una ciencia. Y tú quieres hablar de educación, tienes que hacerlo con evidencia. Eso es correcto. Entonces nosotros tenemos la evidencia de que los concursos de oposición docente han sido sesgados, no han sido objetivos y que hasta le han negado a los profesores que toman el concurso el derecho a la revisión de su prueba. No debería ser así. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener ese concurso? Eso es correcto. Porque es que tenemos autoridades incompetentes, no tienen dominio de lo que hace falta para salvar la educación dominicana. Así que nosotros apostamos a que el gobierno dominicano busque un grupo de líderes de este país. Aquí no hay que estar con instituciones multinacionales que lo que vienen es a llevarse miles de millones de este país. Aquí hay demasiada gente comprometida y preparada. Lo que sucede es como tú decías, querido, es que no puede ser el mismo grupito o una decisión simplemente política. Maestro, por último, corto, mediano y largo plazo de la educación dominicana. A corto plazo, insisto, hace falta un cambio de liderazgo. Si no tenemos líderes expertos y comprometidos, la educación dominicana a mediano y largo plazo va a seguir fracasada. Y económicamente cada día estaremos peor. Y socialmente cada día estaremos peor. Porque la escuela es el reflejo de la sociedad. Si no tenemos una buena educación escolar, aquí lo que es la delincuencia, la pobreza, seguirá creciendo, la corrupción seguirá creciendo. La salvación de la República Dominicana está en la escuela. La salvación de la economía de la sociedad está en la escuela. Por eso exhorto a todo el pueblo dominicano a que nos unamos otra vez en esta ocasión para exigir mayor calidad educativa. No aceptemos que pongan a cualquiera que se le ocurra en la posición de ministro y viceministro de Educación. No es que tenga un rango político, no es que tenga un rango religioso, no es que tenga una presencia en un grupo especial. Aquí tienen un problema, aquí que tienen el empresariado como guía de la educación, cuando el empresariado no es experto en educación. Así que yo exhorto al pueblo dominicano a que se haga más activo
y que continuemos reclamando una educación de mayor calidad. Gracias, maestro, por acompañarnos. Estuvo con nosotros, señores, Juan Valdés, director ejecutivo del Observatorio Educativo. Con él vamos a una pausa y volvemos a la parte final de la emisión estelar de Noticias 16.